Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Cáncer de mama o seno. Pero, ¿a qué se debe el cáncer de mama? Fíjense, siempre hablamos de ese crecimiento extra adicional celular que la medicina considera maligno porque no entiende la función que tiene debido al adoctrinamiento de todos sus integrantes. Esto es muy grueso. Ya nos vamos a dar cuenta que ese adoctrinamiento específico que todos recibimos, obviamente, en la educación desde los primeros niveles, realmente fue nefasto. No nos ayudó para nada, sino para desaprender lo que ya traemos del pasado y aprender las mentiras del presente, dentro de las que están obviamente las de la medicina, pero también están las de la historia, la ciencia, la física, la astronomía y muchísimo más. Va a ser demoledor en muchos aspectos este ingreso en la era de Acuario, porque todos van a recibir un golpe grande al darse cuenta que mucho, por no decir casi todo, es mentira. Y lo que piensa la medicina del cáncer de mama también. La medicina nunca tuvo las razones verdaderas, no las sabe ni las esboza siquiera de absolutamente nada de lo que nos pasa. Pero vean cómo es el tema del cáncer de mama. Y recordamos que tenemos un libro específico del cáncer de mama en Amazon que está puesto al mismo precio para que todo el mundo tenga acceso y es muy detallado. En un futuro vamos a intentar dárselo todo a través de podcast para que todas las damas que sufren esto puedan
tenerlo. Pero en general, ¿a qué se debe el cáncer de mama? Es siempre un conflicto de protección, es muy poderoso porque en la realidad esos son las mamas. En general, la protección de los hijos desde todo punto de vista. Lo primero que obtiene un niño de su madre es alimento y protección contra el pecho de esa madre. Obviamente hay conflictos de nido y nido ampliado, nido grande, mi hogar, ahí también hay conflictos, junto con conflictos fuertes de desvalorización y en muchos casos de contacto con las personas de ese nido o ese hogar, hay que entenderlo de acuerdo a la lateralidad. Pero que hay que entender que en fase de conflicto activo, simpaticotonía, aparece un tumor glandular mamario. Ya tienen ustedes en canales galactóforos un tipo de cáncer de mama en los canales galactóforos de los senos maternos. Aparece un tumor glandular mamario, como estábamos diciendo, en fase de conflicto activo o simpaticotonía, mientras que en fase de reparación del conflicto o vagotonía, la segunda etapa, el tumor se descompone por microbacterias o se encapsula por razones de economía energética, algo que subconscientemente en nuestro cerebro trabaja muy pero muy bien. Si tenemos posibilidades de volverlo a necesitar y algunas cosas más, o no tenemos esas microbacterias, tal vez lo encapsulamos y es aquello a lo que la medicina llama un tumor benigno de mama. La medicina, cuando el tumor no tiene reproducción celular, le llama benigno porque no entienden nada, y los otros son malignos. Miren, la dualidad absoluta, el mal y el bien, para meternos en ese gran problema de decidir si tenemos que combatir contra algo de nosotros mismos y creado por nuestros propios problemas. Pero ¿cuál es el sentido verdaderamente poderoso de fondo, biológico, de las mamas, como decíamos, que es el de protección? Porque son las glándulas que fabrican la leche, los anticuerpos para el lactante y también intervienen en muchos otros procesos. En general es tan fantástico que inclusive hay una comunicación fantástica entre el bebé y la madre, hay receptores en el pezón materno que reciben información del niño a través de su saliva y mucho más, cuánticamente hablando, para modificar el tipo de leche que las madres le están dando a los niños de acuerdo a sus necesidades. Es fantástico. Hay que ver la especificidad de las mamas y a qué refiere en cada caso. Pero para una mujer queda claro que generalmente es muy importante el territorio de su hogar, el nido en definitiva, y la mujer necesita sentirse protegida en muchos casos por aquel macho protector y también proveedor para poder ella proteger a sus hijos. Hay que tener claro
si el cáncer es izquierdo o derecho y asegurarse de la lateralidad de la persona que lo tiene, puesto que de ser diestra, obviamente, el pecho izquierdo tiene que ver directamente con los hijos, ya sean reales o simbólicos. Pero alguien se puede preguntar qué es un hijo simbólico, y yo les diría, por ejemplo, una empresa que yo he creado desde pequeña como un hijo verdaderamente, una mascota y muchísimo más. Esto es muy importante porque en el pecho izquierdo el cáncer de mama siempre tiene que ver con la amenaza de la pérdida de un hijo, como dijimos, real o simbólico. Mientras que en el pecho derecho, siempre hablando para las diestras y se invierte en las zurdas, tiene que ver con sentir la protección de ese macho que dijimos protector y proveedor dentro del nido o dentro del hogar. En muchos casos, un conflicto en el pecho derecho nos lleva a temas complejos, con malos tratos dentro de ese hogar, que pueden ser en algunos casos muy reales y en otros subjetivos, activados por las memorias que siempre resaltamos, de nuestra cuántica, de nuestra multidimensionalidad, de quién somos en realidad. Lo más importante para comprender cualquier problema fisiológico que tengamos. El cáncer siempre se trata, como decimos, de un conflicto de muy larga duración, muy complejos y con grandes componentes de nuestra cuántica, de quiénes somos, de las memorias dolorosas que tenemos de nuestras anteriores presencias en este planeta, que también están dentro de nuestra realidad siempre. Pero seamos puntillosos y vayamos más a fondo con todo esto por aquellas madres que lo están sufriendo. En la realidad, en las glándulas mamarias, el adenocarcinoma de la glándula mamaria, en todos los casos, tiene un conflicto más de nido, sumado en otros casos al peligro o al drama humano en ese nido, en ese hogar en general. El lado inhábil, como decíamos, izquierdo para las diestras, pero obviamente derecho para las zurdas, es un conflicto de nido en sí que siempre tiene que ver con el hijo. En muchos casos tiene que ver también con el padre, la madre, el amante, el marido, tal vez en algunos casos las nodrizas, los nietos y mucho más, porque siempre, como decimos, cuánticamente muchos de los integrantes pueden referirse a todos estos personajes. Tiene que ver con todos aquellos a los que nosotros tratamos maternalmente, miren, en la realidad o cuánticamente, porque esto es muy importante. Si mi hijo es igual a mi madre, pero yo soy igual a mi abuela materna, vuelve a ser mi hijo, y si mi esposo lo es, también. Por eso les digo que en muchos casos incluye a todos esos a los que de alguna manera maternamos o los vivenciamos como hijos de alguna manera. ¿Cuántas son las mujeres que dicen: mi esposo es el tercero o el cuarto hijo que yo tengo
en todo aspecto. Esto es muy importante. En otros casos tiene que ver también con que hay un conflicto profundo de un hogar que parece verdaderamente imposible de concretar. Pero en el lado hábil, el derecho para la diestra, pero el izquierdo para la zurda, miren lo que les digo, siempre es el conflicto del hogar o del nido ampliado. El padre en general o el marido al que yo pierdo de alguna manera, real o simbólica, por muerte o por distanciamiento y mucho más, o por miedo a que directamente se distancie o muera. Esto es complejo, también puede alargarse y incluir a el padre, el marido, el amante, amistades muy cercanas, miren lo que les digo, algunas madres que son muy autoritarias y se lo toman masculinamente, vivenciando siempre en términos de maternidad, pero de peligro. Hay peligros, en algunos casos hay culpabilidades y todo lo demás. El ductal, como decíamos en los canales galactóforos, siempre es un conflicto de nido, de hogar muy poderoso, junto con un conflicto de separación muy fuerte. Estoy muy preocupada, como me decía una madre que vivía en Italia y su hijo se había ido a Nueva York a vivir, a trabajar, a ganarse la vida y no la llamaba lo suficientemente seguido. Vivía desesperada con una imagen de su hijo muerto en un callejón de esta hostil ciudad. Hay otras historias que pueden tener que ver, como niños inmaduros, amantes que son infértiles, maridos infantiles que son como un hijo, madres y mucho más. Hay que analizar siempre de manera muy fuerte nuestra cuántica para darnos cuenta de quién somos y quiénes están con nosotros. Después, el cáncer ductal infiltrante o invasivo siempre es, como decíamos antes, un conflicto de nido, de hogar, junto con un conflicto poderoso de separación. Yo quiero unir en general a mi familia, quiero reunirla toda junta, que se ha diseminado, que ha estallado verdaderamente, o que existe la potencialidad de que estalle y se separen todos. Se presenta en muchos casos, por ejemplo, cuando las mujeres recuperan la tenencia de sus hijos y obviamente hay una fase de reparación del conflicto anterior de separación con los hijos y se vive de esta manera el conflicto de no poder alimentarlos a mis hijos porque se fueron, porque se salieron del nido y muchas cosas más. Es profundo, es poderoso cuando la mujer deja de estar separada de sus crías, se encuentra con que no puede alimentarlas inmediatamente.